no será la primera que se rompa, porque este año tenemos una novedad. Hay 11 campanas, creo que entre las dos torres, y el protagonismo este año, la campana María se lo tiene que ceder a la campana Gabriela, que está en la otra torre. Nosotros estamos en la torre norte, está en la torre sur. Desde aquí no alcanzamos a verla porque es la campana que se ve desde la ciudad, es la campana que se ve desde el casco viejo, y es una historia también muy bonita. Está rajada, pero hoy sonará. Estuvo rajada, está en la fachada de la torre sur y estaba aquí abajo puesta. Lo que pasa que se rajó hace 100 años, no se tiene exactamente constancia de cuándo fue, entonces ahí se quedó. Se quedó ahí, y cuando se hizo la reforma de la catedral, de la fachada, lo que se hizo fue quitar la campana de las horas que estaba aquí en la fachada, pasarla ahí, y la campana Gabriela la llevaron a Alemania a soldar, porque allí se especializaron en soldar, ya que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial no había ni dinero ni material para hacer campanas. Se especializaron en soldar, como digo, y lo que tienen que hacer es sacar el porcentaje del 80% y el 20% de cobre y estaño, que es el bronce. Sacan la muestra en un laboratorio y dicen, pues no es el 80 y el 20, es el 75 y el 25, o el 76 y el 24. Entonces, cuando se tiene la realidad de qué porcentaje es, se hace un electrodo, se pone la campana al rojo vivo y después se suelda tanto por dentro como por fuera. Y ya una vez que se ha soldado, hay que dejarla que se enfríe por su cuenta, y después se lleva a Valencia a darle el brillo que les dieron a todas las campanas, para sacar el bronce. ¿Cuántos años llevas como campanero? No sé, muchos. ¿No llevas la cuenta? No, porque nací en la calle El Carmen, y entonces los chavales de la calle El Carmen, oye, que está fiesta, vamos a la cate. Le decíamos a Juanito, el que era el portero, ¿podemos subir a la campana? Sí, subid.